¿Quién fue Melquisedec realmente? Melquisedec es un personaje bíblico muy misterioso que se menciona en Génesis, Salmos y Hebreos. Para comprender quién era realmente, debemos analizar todas las pasajes que nos hablan acerca de él. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal y le des un fuerte like y hagas algún comentario. La identidad de Melquisedec es un enigma para muchas personas. Este personaje es mencionado por primera vez en Génesis capítulo 14 versículo 18, donde vemos que sale al encuentro de Abraham, luego de que el patriarca luchara por rescatar a su sobrino Lot. En este versículo, Melquisedec es descrito como el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, a quien Abraham entregó sus diezmos. Melquisedec es mencionado nuevamente en Salmos capítulo 110 versículo 4, pero es principalmente en el libro de Hebreos donde su identidad se analiza más detalladamente. En Hebreos capítulo 5 versículos 6 y 10, Jesucristo es descrito como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta es una afirmación de gran importancia para comprender la conexión que existe entre Cristo y Melquisedec. Hebreos capítulo 5 versículo 6 nos dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Más adelante, en el capítulo 7 de Hebreos, aprendemos más acerca de la identidad de Melquisedec. En el versículo 2 se dice que este nombre significa Rey de Justicia y también Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Sería muy difícil aplicar el significado de estas frases en toda su extensión, pues ningún ser humano es justo ni es libre de pecado. Nos habla en Romanos capítulo 3 versículos 17 y 23. Por lo tanto es inverosímil que Dios llame a un hombre rey de paz. Finalmente, en Hebreos capítulo 7 versículo 3 encontramos la última pieza necesaria para comprender la identidad de Melquisedec. En este versículo se dice claramente que este personaje es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Claramente esta descripción no se refiere a ningún ser humano. Todos tenemos un padre y una madre. Todos tenemos un principio y un final. Melquisedec no es descrito así en las Escrituras, sino que se habla de él como un ser cuya existencia es eterna. Según lo que leemos en el Evangelio de San Juan, solo existen dos seres eternos, Dios el Padre y aquel que eventualmente se convirtió en Jesucristo. San Juan capítulo 1 versículo 1 hasta el 14. San Juan capítulo 1 versículo 1 dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo principio se aplica el término Rey de Paz. El profeta Isaías identifica al Mesías como príncipe de paz. Nos habla en Isaías capítulo 9 versículo 6 y en Romanos capítulo 3 versículo 17 encontramos que ningún ser humano conoce el camino hacia la paz. Si bien es posible describir a algunas personas como pacíficas, ningún hombre es capaz de traer paz al mundo. Esta es la labor de aquel que es el príncipe de paz.
un gobernante con la sabiduría y el poder para establecer y mantener paz en la tierra. La mayoría de los eruditos concuerdan en que Melquisedec prefiguraba a Jesucristo, pero algunos no quieren concluir que Melquisedec era realmente Jesucristo preencarnado, el ser que más tarde se convirtió en Cristo. Esta forma de pensar se basa en la frase hecho semejante al Hijo de Dios, porque dicen que ser semejante a Él no es lo mismo que ser el Hijo de Dios. Otras traducciones emplean asemejarse y con la efigie de Él al Hijo de Dios. Nuevamente esto muestra la estrecha asociación que Melquisedec tenía con Cristo.